Ahora sí, bueno muchachos, con este video les voy a explicar el ejercicio que vamos a desarrollar para la clase de hoy. La idea cuál es o cuál va a ser. La idea va a ser que vamos a trabajar 2 segundos de animación. Esta vez ya no la vamos a trabajar a 24 cuadros por segundo, sino a 15 cuadros. ¿Sí? Vamos a trabajar 30 fotogramas como tal, en total. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero que todo hay que hacer los extremos para después hacer los intermedios. ¿Listo? Cada uno de ustedes, aún más bien a cada uno de ustedes le asigné una acción. Hay acciones como saltar, como aplaudir, como mirar hacia atrás. Entonces la tarea que ustedes tienen que desarrollar es volver a aplicar los principios que vimos en el ejercicio anterior, que es la anticipación y la reacción, el movimiento secundario, el squash y el stretch, en la secuencia que ustedes van a crear. El personaje fue pensado precisamente para que todos los elementos como el pelo, como la ropa, tengan y les brinden a ustedes la posibilidad para aplicar esos principios. ¿Sí? Recuerden que la secuencia no puede quedar estática, o sea, todos nos hemos acostumbrado a que copiamos parte del personaje y si hay que mover las manos nos dedicamos solamente a mover las manos. Si hay que mover un pie nos dedicamos solamente a mover un pie. Y en esta secuencia no puede quedar de esta manera. ¿Sí? Tiene que quedar animado. Entonces la intención es que ustedes desarrollen los fotogramas de una manera, o en los fotogramas extremos, de una manera fluida, en donde ustedes empiecen a mostrar el movimiento como tal. Entonces, para hacer esto, yo les recomiendo lo siguiente, y es que empiecen a hacer una guía de movimiento. Entonces, vamos a trabajar con nueva, en donde vamos a hacer la animación. Este va a ser el personaje. Ah, bueno, algo importante que se me había olvidado mencionar es, este personaje, así como está, es el fotograma número 1 y es el fotograma número 30. O sea, el personaje parte de ese punto y vuelve y termina en ese punto. La intención es que cuando todos tengamos las secuencias hechas, las vamos a unir y nuestro personaje va a realizar en diferentes momentos cada una de las acciones. Entonces, ojo con eso, el personaje debe arrancar así como ustedes lo están viendo en el ejercicio y debe finalizar de la misma manera. Entonces, este va a ser el fotograma 1 y va a ser el fotograma 30. Para que lo tengan presente y no vayan a hacer cosas diferentes, cosas locas que no son. Entonces, lo que yo les decía, la intención es que ustedes empiecen a hacer una guía en donde va a estar trazado, qué sé yo, el ejercicio. ¿Sí? Yo he visto que algunos hacen los dibujos, los de los extremos en papel, antes de hacerlos en digital. Esa guía funciona, es muy funcional, pero pues en el papel de pronto es una pérdida de tiempo, pues porque después tienen que volver a pasarlo a lo digital. Entonces yo sería amigo de que ustedes hicieran la guía en digital y empezaron a hacer la proporción del personaje y los diferentes elementos que son necesarios. ¿Sí? Una opción es, por ejemplo, voy a hacer que el personaje entre a la pantalla. Entonces esa guía que acabo de trazar es para decir cuál es el recorrido que va a hacer. Yo podría seleccionar mi personaje. ¿Sí? Bueno, en este caso yo puedo seleccionar esto, puedo seleccionar el personaje, copiarlo, dejarlo como referente en donde está y en esta nueva capa empezar a pegarlo nuevamente. Y yo podría pensar lo siguiente y decir, como mi personaje entra, entonces el recorrido que va a realizar va a ser este. ¿Sí? Entonces lo podría volver a pegar para seguir indicando cuál es el recorrido y pues obviamente qué está sucediendo. Estoy viendo cuál puede llegar a ser el movimiento o la inclinación o el ángulo que puede llegar a tomar mi personaje, pero realmente el personaje hay que variarlo, no en su totalidad, pero sí para que nos demuestre que está haciendo esa acción en lo que está realizando. ¿Sí? Entonces yo podría pensar en eso, que tengo 4 extremos, si quisiera pegarlos más los podría pegar. Tengo 4 extremos que me están mostrando que mi personaje entra. Eso podría ser una opción, para que sobre esos yo pueda empezar a trabajar. Otra opción sería trabajar con los elementos. Entonces vamos a hacer una cosa, voy a separar en capas. No es necesario que ustedes trabajen en todas las capas como yo lo estoy mostrando acá, simplemente se los estoy mostrando para que entiendan un poco alguna forma de facilitarnos el trabajo.
o facilitárselos a ustedes en determinado momento. Entonces, acá, ¿qué estoy haciendo yo? Separando los personajes. Entonces, en la primera capa está el referente que yo les doy. En la segunda capa están estos dos y yo voy a trabajar con ese que está en la tercera. Lo que les digo, no es necesario que lo hagan, simplemente lo estoy haciendo para que ustedes entiendan qué se puede hacer. Sí, voy a quitar la guía y la voy a ubicar en una capa diferente, simplemente para yo poder independizar las cosas y poder trabajar como quiero trabajar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el personaje está dentro de un cuadrado, está como si estuviera agrupado. ¿Cómo lo vamos a desagrupar? Con la tecla control y la tecla V, no con la tecla V, que V es pegar. Y vamos a empezar a trabajar con el personaje. Entonces, en este orden de ideas, ¿yo qué podría hacer? Podría decirle, no, la cabeza no puede ir en ese sentido, la cabeza tendría que ir de pronto un poco inclinada. Entonces puedo seleccionar y puedo inclinar la cabeza para mantenerla. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, el cuello y los elementos de referencia pues tengo que ajustarlos para que no tenga inconveniente. ¿Sí? Puedo empezar a borrar lo que no necesite y empezar a aplicar los principios y lo que sabemos que debemos utilizar a nivel de el concepto de animación. Entonces, como mi personaje aquí tenía una colita, yo podría decir que ese pelo iría como por acá. ¿Sí? Como mi personaje está cayendo, yo podría pensar en determinado momento que el pelo como tal del personaje tendría que cambiar también. Y que posiblemente se viera inclinado en otra dirección. Algo así. Empezar a trabajar con las otras partes del cuerpo donde podrían ser los brazos. Entonces aquí los brazos, yo sé que el brazo no puede ir estático pegado al cuerpo, sino que el brazo tendría que ir como en una posición al igual que el otro. Entonces miren que yo estoy reutilizando la posición que ya estaba inicialmente para ir entendiendo cómo puedo construir el nuevo extremo, la nueva posición que necesito. ¿So? Entonces puedo seguir pensando en que mi elemento, el cuerpo, ¿sí?, podría ir inclinado hacia abajo, ¿sí?, mientras que la cintura podría estar todavía más inclinada, ¿sí?, y aquí ya empiezo y me tocaría de alguna manera empezar a cambiar muchos o muchos no, este elemento que es la falda, para dar a entender que como tiene una falda el personaje la va a llevar hacia arriba porque está en caída, entonces estos elementos suben. Y puedo empezar también, ya que los pies quedaron un poco separados, a separarlos todavía más y hacer cuestiones como estas.
Esta es la forma fácil, pero tengo que ser muy cuidadoso para que cuando yo termine el personaje obviamente tenga las mismas características, tenga obviamente los mismos recursos y a mí no se me olvide o no se me pasen detalles con respecto a lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces miren, ya puedo decir que este es un personaje, perdón, es un extremo de los que tenemos que desarrollar. Recuerden que en el número de extremos que yo haga va a estar implícito el trabajo de los principios, la anticipación, la reacción y los demás elementos. Cuando yo aspire o espere hacer otro de los fotogramas, ya no va a ser tan fácil reutilizar las partes que tiene mi personaje. Así voy a tener que empezar a construir desde ceros lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque supongamos que este personaje ya está cayendo. Viene de allá arriba donde lo acabamos de ver. ¿Sí? Viene hacia abajo. Entonces lo que yo voy a hacer ya en este fotograma es que el personaje toca el piso y está recibiendo el impulso o el impacto del salto. Entonces allí tengo que empezar a reconstruirlo desde cero. Entonces la otra forma sería que ustedes empezaran a hacer primero una especie de borrador, una especie de RAF, dibujo rápido, y posteriormente lo pasaron a limpio. Entonces un dibujo rápido sería algo como esto, en donde yo voy a hacer la posición antes de que el personaje esté de pie nuevamente, y es que mi personaje esté más o menos en esta posición. La cabeza sería esta, ¿sí? El pelo de mi personaje, bueno, los audífonos estarían por acá. El otro audífono estaría por acá. El pelo de mi personaje se vería posiblemente así, y como viene de abajo, ¿sí? Y vendría como hasta por acá. Entonces todos estos elementos nos estarían viendo, ¿sí? La nariz podría quedar por acá. Los ojos por acá. ¿Sí? Y lo que les digo, esto lo estoy haciendo así a manera de borrador para saber cómo podría quedar y luego pasarlo a limpio. ¿Sí? Tiene que ver que él toca el piso, entonces posiblemente, como tiene pantalón corto, las rodillas pueden llegar a quedar por acá. Los zapatos por acá. Los cordones también se estarían cayendo. La otra rodilla por acá. El otro zapato por acá. El cordón por acá. El brazo y la mano posiblemente en esta posición. Por acá se vería de pronto el tutú, la falda esa con que se hizo, y el cuerpo estaría en esta posición. ¿Sí? Entonces si ustedes se dan cuenta, podría ser algo que yo no entienda fácilmente. Bueno, aquí está, ocultemos este de abajo, a ver cómo se ve. Eso. Entonces miren, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí se vería la otra mano y listo. Ahí ya tendríamos el fotograma que yo necesito generar, que va a quedar como borrador antes de este. ¿Sí? ¿Listo? Entonces miren las opciones. El resultado del primer ejercicio, que son los extremos, sería algo como esto, ¿sí? En donde lo que yo voy a hacer en este momento es organizar un poco para que se entienda mejor, y es
Mi primer fotograma clave sería este. Mi segundo fotograma clave sería este. Mi tercer fotograma clave estaría acá. Ah, no, mentiras, porque él entra, no sale. Entonces los estoy cuadrando en desorden. Este sería el primero. Este sería el segundo. Dos. Este sería el tercero. Este sería, mentiras, este sería el cuarto, este sería el tercero y este sería el último. ¿Listos? Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, recuerden que yo les he dicho, no es necesario empezar a separarlos desde el principio porque no sabemos cuántos extremos y cuántos intermedios vamos a estar empleando cuando hagamos o terminemos toda la secuencia. Este debería quedar más adelante. Debería quedar más o menos en esta posición. ¿Listos? Entonces miren lo que yo estoy mostrando. Viene, ¿sí? Y particularmente estos dos, miren cómo ve que se agacha y se levanta. ¿Listos? Entonces, la idea es que ustedes desarrollen todos los extremos en un principio, los marquen. ¿Sí? Este va a ser mi extremo 1, este va a ser mi extremo 2, este va a ser mi extremo 3, este va a ser mi extremo 4 y este mi extremo 5. ¿Sí? Entonces volvemos a lo mismo, vamos a crear la reglilla de animación. Entonces recuerden que yo tengo que decirle que el extremo 1 al extremo 2 cuántos intermedios van a realizarse, y recuerden que el intermedio es exactamente la mitad y los que pueden salir de ahí en adelante. ¿Sí? Entonces hagamos la fórmula que yo les he dicho, son 30 fotogramas que tengo que hacer. ¿Sí? Ya tengo 5 fotogramas hechos. ¿Cuántos me faltan por hacer? 25, ¿cierto? Entonces 25 dividido en 5 me dan el resultado 5 intermedios entre extremo y extremo. Acá yo tengo 3, entonces recuerden que ustedes son libres de escoger. Voy a cambiar el color para que ustedes entiendan. Escoger si agrego el nuevo extremo acá, o agrego el nuevo extremo acá, o acá, o acá. Si yo lo hago de esta manera, estaría trabajando con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fotogramas. ¿Sí? Entonces ustedes son los que acomodan, porque esto más o menos es un aproximado del número de fotogramas que hay que desarrollar. ¿Sí? Recuerden que cuando yo ya tengo este aproximado, es donde voy y digo que entre este extremo y este extremo tengo que generar 5 espacios. Entonces recuerden que con F5 yo le digo 1, 2, 3, 4 y 5 para generar los 5 fotogramas que necesito. Luego le digo con F7 para que me genere fotogramas claves. ¿Sí? Y dependiendo en la reglilla el intermedio principal que yo haya escogido, empiezo a trabajar con ese intermedio. Entonces supongamos que mi intermedio va a ser este. ¿Sí? Entonces recuerden que yo tengo que utilizar el papel cebolla para que me funcione lo más práctico posible y volver a hacer la misma tarea que hemos visto en determinado momento, y es la cabeza donde va a quedar. Entonces yo digo que la cabeza va a quedar por acá. El cuerpo donde va a quedar, entonces yo digo que el cuerpo va a quedar de esta manera. Las manos donde van a estar ubicadas, entonces yo digo que las manos van a quedar
en esta posición porque están bajando. O sea, los pies cómo van a quedar ubicados de acuerdo a lo que yo estoy haciendo. O sea, en este caso, como se está levantando, entonces dónde van a quedar y cómo van a quedar las piernas. Debería ser algo como esto. ¿Sí? Y ya cuando tenga yo una estructura, entonces ahí sí puedo empezar a definir y hacer lo que me hace falta con respecto al personaje para ir definiendo las cositas que nos hacen falta. Entonces, ¿dónde va a quedar el cinturón? ¿Dónde va a estar el cinturón? Aquí donde van a estar los mechones de pelo para dar a entender cómo quedarían ubicados. Donde van a quedar los audífonos y así con cada uno de los elementos. Ustedes lo han visto. ¿Listo? Entonces, acá, donde van a quedar los ojos, la nariz, los diferentes elementos que hemos estado trabajando. ¿Listo? Cuando yo quito el papel cebolla, entonces ya voy a poder ver este y este para ayudar a transformar lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces ustedes alcanzan a ver. Ya. Listo. Entonces, muchachos, ojo y oído. La idea es, vamos a hacer extremos, vamos a hacer intermedios y vamos a terminar la secuencia. El personaje, en este caso, pues no va a arrancar y va a terminar con la primera imagen, pero en el caso de ustedes sí, porque yo les voy a enviar una lista con las acciones que va a realizar cada una. Entonces la persona que va a hacer la acción de aplaudir tiene que arrancar en esta posición, hacer que haga anticipación, hacer que haga estiramiento y encogimiento, hacer que haga reacción, hacer que haga acción secundaria, que haga la acción del aplauso y que vuelva a quedar en esta misma posición. ¿Listos? Entonces espero que no tengan inconveniente con eso.